Hola mi gente, escriba a este lado y en el video de hoy vamos a hablar sobre la compresión. Voy a responder las dudas que ustedes tienen sobre la compresión en este sábado de preguntas. Así que vamos para adentro y comencemos con el video. ¡Ay! Ok, para los que son nuevos por aquí, esta es una sección que yo hago todos los sábados aquí. Ok, para los que son nuevos por aquí, esta es una sección que yo hago... Ok, para los que son nuevos por aquí, esta es una sección que yo hago todos los sábados donde yo les pregunto a ustedes sobre un tema en específico. No, son ustedes los que me hacen preguntas a mí. Yo sí me estoy equivocando hoy. Ok, para los que son nuevos por aquí, esta es una sección que yo hago todos los sábados, que es básicamente donde yo respondo las dudas que ustedes tengan sobre un tema en concreto que elegimos. Y bueno, el tema de este sábado es la compresión. Yo dije aquí en la comunidad de YouTube qué preguntas ustedes tienen sobre compresión, como también en Instagram, y yo vi que hay muchas preguntas que las repitieron. Así que las preguntas que más repitieron yo las elegí y vamos a responderlas aquí en este video, porque me imagino que esa es la duda que tiene la mayoría de personas. Y vamos a pasar con la primera pregunta, que es de Juve, y dice: ¿qué es la compresión en términos simples y cómo funciona? Ok, a mí me gusta explicar la compresión de una manera súper sencilla, que yo sé que tú lo vas a entender de esa manera. Imagínate que tú tienes un sonido, puede ser lo que sea, puede ser una voz, puede ser una canción completa, puede ser una batería, puede ser un piano, lo que sea, pero tú tienes un sonido y tú le das play a ese sonido. Pero no siempre suena al mismo volumen, sino que hay partes que suenan un poquito más bajitas, hay partes que suenan muchísimo más fuerte, con mucho más potencia, con mucho más volumen. Entonces, tú quieres que todo suene relativamente estable, que suene más o menos al mismo volumen. Entonces ahora tú tienes una persona que se va a encargar de subir y bajar el volumen cada vez que suene alto o suene bajito. Okay. Entonces el track comienza bajito. Tú tienes la persona ahí pendiente para cuando el track vaya a subir. El track comienza bajito y cuando sube, de repente, la persona que hace va a bajar un poquito el volumen de ese track, de ese sonido. Y así tú vas a disminuir el volumen cuando sube para que quede más o menos al mismo volumen que sonaba cuando estaba bajito. Luego que ese volumen, o sea, lo que salió alto, ya volvió a la normalidad, esa persona va a volver a subir el volumen para que quede otra vez estable como estaba al principio. Eso que está haciendo la persona es lo que hace un compresor. Lo único que el compresor lo hace de manera automática. Ahora, vamos a ver cada paso de este movimiento que hicimos con el volumen para que tú entiendas en qué se relaciona eso con el compresor. Tú tienes el track, el sonido, de nuevo. Ahora, en vez de la persona estar subiendo y bajando el volumen, vamos a ponerle un compresor a ese sonido. Ahora, tú tienes que decirle al compresor qué es lo que tú consideras que está alto, porque no es que el compresor lo va a escuchar y va a decir: ah, sí está alto, bájalo. No, tú tienes que decirle: ok, yo considero que esto está alto. Y eso es lo que tú vas a poner con el threshold. En el compresor, ese pequeño knob que se llama threshold es lo que le dice al compresor: todo lo que supere este volumen que yo pongo en el threshold, yo lo considero que está alto. A partir de ahí tú vas a tomar la decisión, que es lo que vamos a poner a continuación. Ahora, ya tú tienes el primer parámetro, el threshold. Lo segundo es qué tanto tú quieres comprimir, o sea, qué tanto esa persona o ese compresor va a bajar el volumen. Y esto es el ratio. Mientras más alto el número del ratio, quiere decir que la compresión es más agresiva. Ya tú tienes el segundo parámetro. Ahora, cuando él baja el volumen, no es de repente, o sea, inmediatamente, que es como que el volumen pasó, ya yo lo bajé. No, sino que fíjate que la persona, cuando está bajando el volumen, el tiempo que le toma desde que escuchó el volumen alto hasta que lo bajó completamente, ese es un tiempo que se puede medir. Eso se puede medir en milisegundos. Y ese es el ataque del compresor. O sea, qué tan rápido el compresor va a bajar el volumen. Y también, por otro lado, tenemos el release o el relajamiento del compresor, y es que tanto tiempo dura la persona o el compresor en volver al volumen normal. Y básicamente ese es el funcionamiento sencillo, o sea, la manera más fácil que yo encuentro de explicar cómo funciona un compresor es esto. Ahora, hay compresores que, bueno, con la tecnología que va avanzando ya te dejan modificar unos cuantos parámetros extras, te dejan ponerle unas cuantas cosas más, pero en resumen un compresor lo que hace es eso: bajar el volumen de la cosa cuando suena alto, y cuando suena bajito ya vuelve y deja el volumen normal, o sea, se vuelve a restablecer en lo que sería cero para el compresor y deja de comprimir. Entonces yo diría que básicamente así es que funciona un compresor, y podemos pasar a la siguiente pregunta, que es de Kevin R99, y es: ¿para qué sirve la compresión?
Bueno, si tú viste este ejemplo anterior de cómo funciona un compresor, ya tú puedes saber que la compresión sirve para cuando tú quieres que un sonido suene estable, que no sea que una parte suena bajito, luego una parte suena súper fuerte, luego otra parte súper bajito. No, tú pones el compresor para que las partes que suenen súper fuerte pierdan un poquito esa fuerza, o sea, sean comprimidas para que queden más o menos al mismo volumen que la parte que suenan súper bajitas, porque de esa forma tú tienes un sonido más estable y tú no tienes que estar subiendo y bajando el volumen, sino que el compresor ajusta eso, comprime toda la señal para que quede a un volumen más o menos el mismo por todo el track, y de esa manera ya tú tienes un volumen más estable. Ahora, aparte de eso también, el compresor, dependiendo de cómo hace esta compresión, suena diferente. Por eso es que se dice que cada compresor o cada plugin tiene su color. Este color simplemente es porque, o sea, si yo comprimo de una manera y el otro compresor comprime de otra manera, va a sonar diferente la compresión entre un compresor y el otro. Entonces hay veces que también utilizamos la compresión no solamente por ajustar el volumen para que todo quede ahí bien apretadito, sino que también se puede utilizar la compresión para añadirle ese color que le agregan los compresores. Si tú quieres saber cuál es el color que le agrega un compresor, tú básicamente puedes poner un compresor en cualquier track que tú tengas y comprimir muchísimo y escuchar cómo esa compresión así muchísima suena en el sonido, y luego tú pruebas con otro compresor en el mismo sonido y comprime muchísimo también, y tú te vas a dar cuenta que los dos compresores no suenan igual, sino que tienen un sonido característico, y de esa forma tú vas a comenzar a identificar un poquito el sonido de un compresor y el sonido del otro compresor, y ahí tú vas sabiendo cuál es el color característico de cada uno. Pero en resumen, para eso que sirve la compresión, para hacer que todo suene más estable y también para añadir ese color, esa sensación de apretado que hace sonar a veces agresivo el track, si eso es lo que tú buscas, a que tú también puedas perseguir unas cuantas emociones con el uso del compresor. La siguiente pregunta viene de Lean.182 y dice: ¿cómo sé cuándo tengo que comprimir? Bueno, en el caso más básico, tú tienes que comprimir si tú le das play a un sonido, por ejemplo, y en contexto con la canción, hay veces que el sonido se te pierde porque pierde un poco de volumen y se te pierde entre todos los instrumentos. Hay veces que el sonido sobresale demasiado, entonces ese sonido debería ser comprimido para que se quede más o menos en el mismo plano, que no sea como que no vaya pasando otro con el sonido, sino que se mantenga más o menos estable en el plano. Pero también hay veces, como dije en la pregunta anterior, que tú vas a comprimir porque tú estás buscando una emoción. Entonces, ¿cómo tú sabes cuándo vas a comprimir? Cuando tú ves ese desbalance de volumen o cuando a ti te hace falta una emoción que el compresor te puede dar. Y en la mayoría de los casos esta emoción puede ser agresividad. El compresor hace que las cosas suenen un poquito más agresivas si tú aprietas mucho. Como también hay personas que describen esto como calidez, como esa cercanía. Si tú comprimes un poco, te va a dar esta sensación como cuando tú te acercas al micrófono, que suena esa cercanía con el micrófono. Hay veces que con el compresor, dependiendo de cuál tú utilices, tú puedes lograr eso. También, si tú comprimes mucho, tú puedes lograr una especie de saturación, que en algunos casos la saturación puede ser beneficiosa para la emoción que tú quieres transmitir. Entonces, cuando te haga falta esas emociones o ese balance de volumen, entonces ahí tú sabes que debes comprimir. Y esto es algo que tú básicamente vas a tener que entrenarlo con el tiempo. O sea, no hay atajo con esto. Tú tienes que saber que tú tienes que ir probando, tienes que ir comprimiendo, tienes que ir escuchando música para que tú vayas desarrollando ese mismo gusto musical, que es el que te va a decir a ti: aquí falta compresión, o quizá te va a decir: no, ya suena bien así. La siguiente pregunta viene de Johnny de la Cruz y dice: ¿es necesario siempre comprimir o cuándo debo aplicar la compresión? Yo creo que esa fue la pregunta que más me repitieron, de si es necesario comprimir siempre, y la respuesta es no. Y yo creo que este es uno de los errores que cometen la mayoría de personas cuando están comenzando en el mundo de la mezcla, y es que tú siempre escuchas la ecualización, la compresión, la reverb, los delay. Como tú siempre estás escuchando estos 4 elementos que son los principales de la mezcla, entonces tú tienes en la cabeza que tú en toda mezcla tienes que hacerlo, en todo sonido tienes que hacerlo, cuando en la realidad no es así. Hay sonidos que no hay que ecualizarlo, que si suena bien así, pues tranquilo, déjalo así si sonó bien. Lo mismo con la compresión, no todo sonido debe ser comprimido. Hay veces que el kick le falta un poquito de pegada y tú puedes comprimir un poquito para que ya el kick suene con un poquito más de pegada, pero hay veces incluso que el kick tiene demasiado pegada.
Entonces, ¿para qué tú lo vas a comprimir? No lo comprimas porque le vas a dar más todavía y va a ser peor. Así que, ¿cómo tú saber cuándo vas a comprimir? Tú tienes que escuchar al oído. Y esta es una de las cosas que tú tienes que entrenar, que es algo que te lo va a dar la experiencia. Y el compresor, aunque no es tan complicado de utilizar, yo siento que es uno de los efectos en la mezcla que es más complicado entender el momento en que tú deberías utilizarlo, porque es muy fácil tú dañar una mezcla utilizando el compresor si lo utilizaste mal. Entonces hay veces que sí, que puede ser complicado tú entender en qué momento comprimir. En un principio yo les recomiendo a las personas que cuando vas a comprimir sea solamente la compresión buscando el balance del sonido. O sea, no comiences a buscar con la compresión el color, perseguir las emociones con la compresión si tú todavía no sabes cómo se maneja un compresor, cómo funciona un compresor. Así que en un principio yo te diría que te limites solamente a ajustar los volúmenes. Con la ecualización quizá moldear un poquito el sonido, si ok, el brillito, dale un poquito de brillo, quítale un poquito de cuerpo. Solamente el balance básico, y con la compresión solamente la utilices si tú sientes que hay demasiado desbalance. Porque es muy fácil dañar la mezcla con el compresor si tú no sabes utilizarlo. Así que en un principio, si tú no tienes esto bien claro de si tú debes comprimir o no, que yo te diría eso, que solamente lo hagas lo básico si de verdad el sonido te lo está pidiendo. Si tú no estás seguro si necesitas compresión o no, simplemente no lo utilices hasta que tú lo sepas manejar bien. Y la siguiente pregunta es: ¿por qué tú no le has dado like al video y has dejado tu comentario por el algoritmo? Dale like, deja tu comentario por el algoritmo. Y vamos ahora sí, de verdad, a seguir con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta viene de Luis Reynosa y dice: ¿cuál es la diferencia entre un compresor y un limitador? No hay diferencia entre uno y otro, sino que un limitador es un compresor. Lo único que, digamos que el limitador es el compresor llevado al extremo. Si tú tienes un compresor y tú ves el knob que se llama el ratio, que lo hablamos al principio, el ratio es qué tanto tú estás comprimiendo. Ahora, si tú comprimes mucho, digamos un 10:1, o sea, una compresión súper agresiva, ya eso comienza a considerarse como limitador. Hay algunos limitadores que son infinito a 1. Para que tengas una idea del ratio, específicamente cómo funciona el ratio. El ratio se pone cuando tú lo ves en el compresor. Por ejemplo, un 2.1 se lee 2:1. Y lo que hace el ratio es que en el compresor, cuando tú le pones 2:1, es que de cada 2 decibeles que sobrepasen el threshold va a ser disminuido a 1. Entonces, si tú pones 4:1, sería de cada 4 decibeles va a ser disminuido a 1. Por eso es que cada vez mientras tú subes más ese número, la compresión es más agresiva, porque más decibeles lo va a disminuir a 1. Ahora, cuando tú pones un limitador, normalmente es cuando es ya de 10:1 se considera limitador, y hay algunos limitadores que son de infinito a 1. Eso quiere decir que todo lo que sobrepase el threshold va a ser disminuido a 1. Independientemente si sobrepasa 1 decibel, si sobrepasan 100 decibeles, va a ser disminuido a 1. Entonces, el limitador, en resumen, sería un compresor llevado al máximo. La siguiente pregunta viene de Fred Too Much y dice: maestro, mi respeto, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu compresor favorito para los drums y melodías? Ok. Mi compresor favorito, yo diría que, bueno, son dos, dependiendo del momento, del contexto, yo elegiría uno o el otro. El primero es el Distressor. Yo utilizo la versión de Slate Digital y a mí me encanta cómo suena ese compresor. Y es un compresor que es bastante agresivo, le da un color bien de agresivo y es súper rápido también. Así que es muy bueno para elementos de percusión, porque al ser rápido ya te da, si tú lo que quieres es agarrar los picos para que no sobresalgan, ya tú lo puedes hacer con ese compresor. Si tú lo quieres un poquito más suave para que los picos lleguen a salir, también lo puedes hacer con ese compresor. Así que a mí me encanta ese compresor como suena y lo rápido que es. Y también porque tiene un botoncito que se llama Nuke, o sea que eso desbarata el sonido, lo satura muchísimo porque lo comprime súper fuerte, y a mí me encanta así como que llevar la cosa al extremo con el compresor. Así que ese sería mi compresor favorito en los drums. Y el otro que yo podría decir sería el 1176. Yo también utilizo la versión de Slate Digital. Como ustedes pueden ver, Slate Digital son mis plugins favoritos. Así que si ustedes conocen a alguien de Slate Digital, díganle que yo no me quejo si ellos me están patrocinando. Si me patrocinan, si me envían una colaboración, yo no me quejo.
Slate Digital, patrocíname, que son mis plugins favoritos. Pero bueno, la versión del 1176 del Slate Digital también es un plugin muy bueno para las drums. Las melodías, dependiendo del sonido, yo utilizo mucho el 401 también de Slate Digital para los instrumentos melódicos, y también a veces el LA2A, pero esta de la versión de UAP. Yo creo que esos son mis compresores favoritos, pero si yo tengo que elegir solamente uno para cada sección, sería el Distressor para los drums, el 401 para las melodías y el LA2A para las voces. Hay veces que yo intercambio entre uno y otro, pero bueno, esa sería mi elección. La siguiente pregunta viene de Diego 9 Hernández y dice: ¿cuál es la diferencia entre la compresión normal y la compresión paralela? Ok, mira, tú puedes comprimir poniendo el compresor en el sonido que tú quieres comprimir. Esa sería la compresión normal. Es decir, que el sonido comprimido va a reemplazar el sonido original. Eso quiere decir que tú solamente vas a escuchar el sonido comprimido. Pero también tú tienes la compresión paralela, que es cuando tú comprimes por envío. O sea, que tú escuchas al mismo tiempo el sonido sin comprimir y el sonido comprimido, sumados, sonando al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué tú utilizarías la compresión paralela? Hay veces que tú quieres comprimir mucho, bien fuerte, pero cuando tú lo haces suena muy apretado. Entonces, ¿qué pasa si tú quieres comprimir mucho, pero no quieres que suene tan apretado? Hasta cierto punto que suene un poquito natural, pero tú quieres tener toda esa compresión. Entonces tú lo haces por compresión paralela. Tú pones el compresor en un envío en vez de ponerlo en un inserto, o sea, encima del mismo sonido, para que tú tengas las dos versiones, la versión súper comprimida y la versión sin comprimir. Eso tú lo sumas y tú decides si le pones un poquito más de la versión comprimida, un poquito más de la versión sin comprimir, para así tú tener ese sonido comprimido pero al mismo tiempo que suene más natural. Se utiliza muchísimo en voces, por ejemplo, se utiliza mucho, como también en la percusión. De hecho, hay una compresión que se llama compresión estilo Nueva York, que es básicamente tú desbaratas el sonido comprimiéndolo y eso se lo sumas al sonido original. Eso te da un sonido bien característico, que suena bien comprimido pero al mismo tiempo suena bastante limpio. La siguiente pregunta viene de El Chiae y dice: ¿cuántos compresores le pones al mezclar una voz? Normalmente yo utilizo dos compresores, el LA2A, que es el que utilizo principalmente para, bueno, me encanta cómo suena ese compresor. Y luego de ese, aunque no siempre lo utilizo, ya sería el Distressor o el 401 de Slate Digital, los dos. Con el LA2A que yo hago el trabajo fuerte, la compresión fuerte, y lo otro, el Distressor o el 401, sería simplemente para esos piquitos, porque el LA2A es un compresor bastante suavecito, es un poquito lento. Entonces hay veces que salen unos picos de las voces que lo controlo con el Distressor o con el 401. Hay veces, pero muy pocas veces, que utilizo el 1176, pero bueno, hay veces que lo utilizo, pero siempre o casi siempre es el LA2A el que yo utilizo para las voces, y la mayoría de las veces solamente uno, pero si utilizo dos sería con el 401 o el Distressor. La siguiente pregunta viene de DJ M y dice: ¿se puede comprimir la reverb? Él le puso una carita de risa, me imagino porque él piensa que eso fue como un chiste, que no. Pero sí, la verdad es que sí, que la reverb se comprime. Y hay veces que comprimir la reverb hace que la reverb suene un poquito apretada. Bueno, eso es lo que hace la compresión. Y le da un sonido característico. La reverb no suena tan abierta, sino que suena un poquito más controlada, como más apretada. Y a veces comprimir la reverb yo lo utilizo como un efecto. O sea, si yo quiero que la reverb suene bien presente, porque, por ejemplo, si tú tienes el sonido de la reverb y sería, por ejemplo, yo digo ah, y la reverb sería ah, y va bajando. Si yo lo comprimo, ese golpe inicial de la reverb va a tener menos volumen, haciendo que suene más cerca del volumen bajito. O sea que en vez de bajando, va a sonar y después se va, porque va a sonar todo apretado. Diablo, qué explicación acabo de dar yo. Pero bueno, entonces el asunto es que sí, yo comprimo la reverb, y hay veces también que yo utilizo compresión sidechain en la reverb. Es decir, yo tengo el sonido original, el que va a disparar la reverb, y ese sonido, por ejemplo, una voz hace que la reverb suene, y después tú comprimes la reverb haciéndole sidechain con la voz. Eso hace que la reverb solo suene cuando la voz disminuye el volumen. Así que mientras la voz está sonando, la voz suena súper al frente porque tiene poca reverb, pero de que la voz se calla, ¡wop!, la reverb ocupa el lugar y sale hacia el frente. Entonces esos serían dos momentos en que yo considero que
comprimir la reverb podría funcionar. Yo no lo suelo hacer muchas veces, pero sí es cierto que hay veces que lo hago. Y mi gente, yo creo que aquí lo vamos a dejar. Esas son las principales preguntas que me dejaron ustedes en las preguntas aquí de YouTube y también de Instagram. Así que yo espero que les haya gustado este video. Si es así, déjale un me gusta, deja un comentario también por el algoritmo, porque tú sabes que el algoritmo hay que ayudarlo. Así que deja tu comentario, déjale me gusta, activa la campanita si tú no lo has activado, para que cada vez que yo suba un video tú puedas entrar y decir primero y ganarte un corazoncito mío en los comentarios. Que ya tú sabes, mi gente, si te gustó este video, no, yo ya lo dije eso. Yo no me tengo que despedirme ya, ¿verdad? ¿Sí? Y decirte que me sigue en Instagram si tú quieres participar en el próximo sábado de preguntas. Yo creo que ya, sí. Nos vemos para la próxima. Chao.